realmente el mapa del tesoro es ese encuentro con uno mismo, ¿vale? Como os decía, esto es un mapa que lo que nos lleva, realmente lo que hace es facilitarnos el viaje hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque con este mapa podemos descubrir nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Podemos descubrir aquello que nos completa y fortalece o aquello que nos debilita a todos los niveles, porque en la carta natal, la grandeza de la carta natal es que podemos encontrar en ella informaciones a nivel físico, a nivel energético, a nivel mental, emocional y espiritual o trascendental. Entonces, imaginaros lo que es poder encontrar, poder reconocer dentro de este mapa cuáles son esas herramientas naturales, cuáles son esas capacidades con las que nacemos y cuáles para poder gestionar la vida al final, ¿no? También podemos encontrar qué es lo que nos debilita, por ejemplo, la exigencia, el esfuerzo, debilitan absolutamente los sistemas, debilitan nuestra capacidad de decidir, debilitan la capacidad de relacionarnos e incluso de encontrar ese encuentro con nosotros mismos a nivel íntimo personal, a nivel trascendental. Entonces, todo lo que me lleva a tratar de ser lo que soy, a esforzarme por lograr metas y objetivos que muchas veces ni siquiera son propios. La mayoría de las veces son objetivos o expectativas de una sociedad, de una cultura, de una religión o de una familia que lo enmarcan en un marco de lo que vale y lo que no vale. Entonces, en este proceso en este mapa o en este proceso del encuentro conmigo mismo a través de este mapa, vamos a poder encontrar para aceptar las propias capacidades, los propios límites que al final van a facilitar la autoestima y van a facilitar la confianza en nosotros mismos, que son claves para un estado de bienestar. Esa capacidad de poder aceptar lo que soy y lo que tengo me permite al final gestionar mi mundo, tanto interno como externo. No tenemos que esforzarnos por ser lo que no tenemos por naturaleza. Eso siempre suelo poner el ejemplo del violín. Yo no soy una virtuosa del violín y por más que me esfuerce jamás lo voy a ser. Pero si a mí me gusta tocar el violín, pues ¿qué hago? Pues cojo y toco el violín. Esto no tiene ningún problema. Es decir, el que no tenga ese don natural para tocar el violín no implica que no pueda tocarlo, pero también tener la certeza de esa limitación, que por mucho que lo haga no voy a llegar a ser una virtuosa como puedo ser otra persona, como el Lara Malikian, ¿no? Y luego una cosa muy importante también, dentro de cuando hacemos todo este proceso de búsqueda también, tendemos muchas veces a admirar a personas, pero el convertir esa admiración está bien, pero saber que realmente la admiración lo que me permite ver es un espejo enfrente de mí que me lleva a reconocer lo que soy. Muy probablemente no lo exprese de la misma manera que la persona que tengo enfrente, pero aprender a darme cuenta de que eso que más admiro en el otro, en algún lugar de mí estaría bien al menos reflexionarlo y mirarlo para poder echar hacia adelante y darme cuenta de que, bueno, pues yo también tengo esos dones, tengo que encontrar la forma en la que en mí se modulan y ya está, ¿de acuerdo? Una de las cosas importantes también dentro de la astrología intuitiva, evidentemente, y una de las cosas más importantes para mí, ya sea en cualquier curso o en cualquier lectura, es el uso de la intuición. ¿Por qué? Porque la intuición lo primero que nos permite es salir de esa cárcel de los conceptos cerrados,
donde todo es blanco o todo es negro. El lenguaje simbólico de la astrología y de otras mancias que utilicen la intuición para ello, lo que nos permite es trascender la propia experiencia y la propia memoria, porque nos permite romper esas inercias, esos condicionamientos de cómo tienen que ser las cosas, de cómo debería ser esto o cómo debería ser lo otro. Entonces, realmente, esta intuición nos permite trascender lo que se presupone, nos permite reconocer lo que realmente son las cosas, y esto nos permite directamente ir rompiendo cada vez más estas barreras mentales y emocionales. Una de las cosas que a mí me parecen más importantes también del uso de la astrología intuitiva es que nos permite educar la mente. Nos lleva ¿a qué? Pues a pensar de otra manera. Nos lleva a comprender el mundo desde un ambiente mucho más abierto. Nos lleva, como os decía antes, a salir de la cárcel de las palabras y de esos conceptos cerrados. Y desde aquí salir de nuestras propias cárceles mentales. La astrología intuitiva nos permite entender el mundo y entendernos en términos de probabilidad, no de absolutos. Es decir, las cosas, como os decía al principio, no están cerradas. Existen probabilidades de información que se van a expresar de una manera o de otra en función del tiempo y, como os decía, del paso de los diferentes planetas por mi carta natal. Salimos de esos absolutos que en el fondo son ese blanco y negro, ese bueno o malo, ese mejor o peor, etcétera, etcétera, que al final son las grandes cárceles de la sociedad en la que vivimos. En esta sociedad donde o eres de mi bando o estás contra mí. Y al final lo que hacen es, nos impiden una libertad de pensamiento y de opinión, porque todos pareciera que tenemos que encajar dentro de un modelo, dentro de un ambiente que es el adecuado para que todos vayamos en la misma dirección. Si hay algo que yo creo que la astrología, las cartas natales nos enseñan, es precisamente a ver la infinitud de seres humanos que hay, porque cada ser humano es absolutamente diferente. Cada ser humano es una valiosa y sagrada persona. Creo que es muy, muy importante entender que necesitamos reconocer las diferencias para aceptarlas. Y esto es una de las cosas que cuando se trabaja con la astrología te das cuenta de cómo cada ser humano, la expresión de cada uno de nosotros es absolutamente diferente. Y el poder detectar estas condiciones lo da precisamente la faceta intuitiva. Porque además la intuición tiene otro de los grandes dones, es que va acompañada de aquello que es innato, aquello que es natural, aquello que nos permite fluir sin esfuerzo, nos permite fluir más fácilmente y tener mayores herramientas para gestionar la vida. Daros cuenta que al final intuición, certeza, no duda o sabiduría interior son absolutamente lo mismo. Cuando vamos educando la mente a tener esquemas, a quitar esquemas, a vivir con mayor apertura, precisamente lo que empezamos es a ser más libres, empezamos a caminar en base a esas capacidades naturales, en base a eso con lo que hemos nacido, sin esfuerzo, sin exigencia, en base a todo aquello que nos permite fluir en el presente. Cuando planteamos el tema de eso que es innato, de aquello que, esos dones que son naturales,
hemos de entender que cuando hablamos, por ejemplo, de un talento natural, es aquello con lo que ya nacemos y que con muy poco se va desplegando a lo largo de la vida, y simplemente conseguir trabajando en ello se despliega como una herramienta y como un área de libertad para nosotros. Cuando planteamos una habilidad ganada con esfuerzo, ya va en función de las expectativas normalmente. Entonces, es muy importante entender cuando planteamos un don, un talento, una habilidad, una capacidad natural o innata, es aquello con lo que ya nacemos y que luego con muy poco se despliega. Esto, si nosotros, por ejemplo, cuando tenemos hijos, hijas, y los vemos crecer, acompañarlos y ver para dónde van en lugar de tirar de ellos, nos permite ver precisamente estos dones naturales. Creo que lo comenté ya en la charla del cambio hormonal y esto. Es importantísimo, por ejemplo, en la etapa de la pubertad, en esos momentos donde los niños dejan de ser nuestros para ser ellos mismos, en lugar de querer conducirlos, en lugar de querer tirar de ellos, aprender a estar aquí avalando sus direcciones, sus directrices, e ir simplemente, esto no implica no poner límites cuando haya que ponerlos, pero avalar lo que son es absolutamente importante. ¿Por qué? Porque, como os decía, estos dones, estas capacidades innatas, estos talentos naturales, permiten que la persona aprenda a fluir y a tener confianza en sí misma. Y con ella viene la intuición de forma absolutamente natural, al menos en esos ambientes. Y una vez que ya fluimos en un ambiente, nos es más fácil, nos es más sencillo trasladar esa forma de fluir a otras esferas de la vida. Esta es la magia de fomentar aquello que es natural, que nos permite fluir en lo que somos, pero además abre la puerta a fluir en otros ambientes. ¿Por qué? Porque hemos ganado en confianza, hemos ganado en seguridad, y eso es lo que nos lleva de uno a otro. Y con ello viene la intuición. Entonces, si nosotros funcionamos desde esos talentos naturales con los que nacemos, es fácilmente que nos hagamos libres. Si funcionamos desde esas habilidades ganadas con esfuerzo en función de expectativas, terminamos encarcelados, perdemos la capacidad de disfrutar y al final solamente vivimos en función de unas expectativas que, si no se cumplen, lo único que llegan es a frustrarme, y vivimos en un universo donde hay un nivel de frustración absolutamente brutal, y es precisamente porque se vive en función de esforzarme por conseguir ser algo, por conseguir alguna cosa, y simplemente no nos permitimos ser. Creo una de las cosas más importantes es aprender a darnos cuenta realmente dónde están esos dones, en qué soy diestro, en qué soy diestra, dónde están mis destrezas naturales, mis dones, aquello con lo que he nacido, y quitar de la cabeza, como os decía antes, el que es bueno esto, es malo aquello, es mejor ser esto o es peor ser lo otro. El otro día lo hablaba también con otra persona. Una de las grandes habilidades que no se tienen mucho en cuenta o no se valoran en su medida es, por ejemplo, la amabilidad. Yo creo que una persona amable abre puertas a nuestro corazón. Y lo hablaba precisamente con una chica que es terapeuta, y yo le decía, digo, es que tú no necesitas hacer mucho, tienes la habilidad de simplemente abrir las puertas por esa amabilidad y por esa dulzura con la que hablas. Cada persona tenemos nuestras formas de acercarnos a nosotros mismos y a los demás. Empezad a daros cuenta de qué es aquello que surge desde el corazón, qué es aquello que surge desde la mente o desde, para darnos cuenta también del cuerpo físico, porque hay también destrezas físicas.